El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela del Ministerio Unicristo. Quien está hablando aquí es el apóstol Marcelo Parrella. Estamos contentos de poder traer un estudio más para todos ustedes con la pastora Maday Manzano desde México. El estudio de hoy va a ser Cuestión de Grandeza. Tremendo estudio donde Dios va a edificar tu vida, donde Dios va a traer cosas grandes y maravillosas, donde tu vida va a ser edificada y transformada. En este momento, así, de esta forma, vamos a recibir a la pastora Maday Manzano. Sea bienvenida, pastora, ¿cómo está usted? Buenos días, apóstol. Gracias, apóstol Marcelo Parrella, por su invitación. Nos sentimos contentos, estamos muy bien, con un poquito de frío desde la Ciudad de México, pero contentos de estar aquí. Tremendo eso de hacer frío, ¿no? Acá en Río de Janeiro estamos orando por un poquito de frío, ¿no? Pero bueno. Les enviamos un poquito, nosotros a veces nos pasamos. Gracias por su amor. Es un gran honor y un gran privilegio tenerla aquí con nosotros. Nos da mucho gozo poder compartir este estudio en la Escuela del Ministerio Unicristo. Le vamos a orar para comenzar. Amén. Dios les bendiga a todos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento de amor, misericordia, Señor, de preparación, Dios mío. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío, para que podamos todos juntos, Señor, aprender de ti, de tu palabra, de tu sierva, Dios, de su experiencia. En el nombre de Jesús la bendecimos y dejamos todo en tus manos. Bendice a aquellos que entren, a aquellos que van a entrar otros días, Dios mío, porque esto va a quedar grabado en el canal Marcelo Parrella, y que muchos puedan ser bendecidos y alcanzados para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastora, Dios le bendiga. La dejo con la clase, el tiempo es suyo. Gracias, apóstol. Nos sentimos muy contentos, me siento muy agradecida por la invitación y poder estar aquí en la Escuela de Ministerios Unicristo. Buenos días desde México a todos los alumnos. El Señor les bendiga. Y quiero decirles que este tiempo de estar con ustedes, espero en el Señor que sea esta bendición maravillosa, que podamos compartir este tiempo, porque el tema es cuestión de grandeza, tiene este objetivo, bendecirnos y llevarnos aún más al conocimiento de Cristo. Quiero decirte que la base bíblica que vamos a tomar para este estudio es el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y vamos a leer los 3 primeros versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta parte de la escritura la hemos conocido mucho, la hemos leído, quizá la hemos aprendido de memoria, pero lo maravilloso de la palabra de Dios es que es viva, eficaz, dice la escritura, más cortante que toda espada de 2 filos. Y como es viva y eficaz, podemos profundizar, ir más profundo en el conocimiento de Cristo. Así que quiero decirte que
Nosotros creemos y sabemos que la palabra de Dios es la verdad, pero también sabemos y creemos que Dios es sabio. Amén. Y esta sabiduría nos ayuda para saber y confiar que Él nos va a dirigir en el proceso de nuestro andar hasta llegar a terminar nuestro Dios su obra en nosotros. Así que podemos estar seguros de que esto va a ser así, porque Él es sabio para guiarnos y dirigirnos en este proceso hasta que su obra esté terminada en nosotros, en ti y en mí. Quiero llevarte en tus recuerdos hasta el momento en que te presentaron a Jesús como Señor y Salvador. Cuando creíste en Él, cuando conociste su palabra, su amor, y te dijeron, este es el momento, este es el tiempo que el Señor escogió para ti, para ser salvo, hacerte su hijo. En ese momento, en ese primer encuentro, en ese inicio, nosotros creímos que Jesús, dando su vida por nosotros, ahora nos daba vida eterna, y lo pudimos hacer y llevar a cabo a través de la fe. Y esta fe es tan importante, tan maravillosa, tan gloriosa en nuestra vida, que nos llevó a un momento importante. Nos llevó a que nosotros pudiéramos tener este primer paso de obediencia. El primer paso de obediencia en nuestro andar en Cristo es el bautismo. El bautismo en Cristo Jesús. Este primer paso de obediencia determinamos nosotros declarar a quién pertenecemos y quién es nuestro Señor, el que rige nuestra vida. Así que nos vemos caminando ya en el Señor, no solamente como cuando le aceptamos, sino ahora en este primer paso de obediencia. Y este primer paso de obediencia lo encontramos en la palabra. A este acto del bautismo en agua, nosotros sabemos que es una ordenanza. Esta ordenanza de parte de nuestro Dios está aquí en la Escritura, en esta palabra. Y esta palabra tiene una característica muy importante. La palabra del Señor es la palabra escrita. Aquí encontramos su voluntad y el anhelo de su corazón para nosotros. Quiero decirte entonces un secreto, un tip. Esto de entender la palabra, seguir la palabra, avanzar en la palabra, nos ayuda a ver en nosotros que somos capaces de seguir instrucciones, capaces de obedecer las instrucciones que el Señor nos da. ¿Por qué es importante hacer este énfasis? Es importante porque después de esta palabra escrita, viene el momento de que el Señor va a expresarnos su voluntad verbalmente. Y esta expresión de su voluntad verbal es esa palabra profética que viene sobre nuestra vida. Es algo que cuando nosotros sabemos, comprendemos la doctrina, vamos a poder manejar y llevar la palabra profética. Porque todo el cimiento del mover de Dios se encuentra en su palabra. Amén. Bueno, ahora quiero invitarte a un momento de reflexión en tu vida, en nuestra vida, y pensemos, ¿alguna vez hemos dicho, esto yo no lo merezco? Esto no es para mí.
creo que es demasiado. No sé si nos hemos sentido alguna ocasión como limitados o que no podemos avanzar en lo que Dios ha hablado de nosotros. Quiero decirte que ese pensamiento lo debes quitar, lo debemos quitar de nosotros. Debes alejarlo de tu mente porque Dios nos ha hecho dignos. Él es el que nos justifica ante nuestro Dios. Él ya pagó todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que nosotros tenemos a disposición. Él ya pagó. Nosotros no tenemos que hacer nada más. Por eso quiero pedirte que repitas conmigo: hazme tener un corazón de grandeza. Hazme tener un corazón de grandeza. Con ello, te quiero decir que la grandeza que Dios ha depositado en nosotros va acompañada o tiene que ir acompañada de humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Esto nos va a dar el equilibrio. Esto es lo que nos va a ayudar a entender que la grandeza que Dios ha puesto en nosotros ha sido de Él a nosotros. Y nosotros tenemos la oportunidad de caminar, avanzar en la vida y saber cómo desarrollarnos en lo que Dios nos ha dado y en lo que Dios está poniendo delante de nosotros. La humildad y la mansedumbre son vitales en la vida del Hijo de Dios. Y quiero decirte que la Biblia nos enseña cómo Dios ha puesto grandeza en nosotros. Nos ha dado dones, nos ha dado llamado, nos ha dado ministerios, nos ha dado habilidades, y todo ello es solamente para que nosotros sepamos que Él ha puesto en nosotros de su grandeza. Mira, no es tu capacidad, no es tu fuerza, no es tu habilidad, es la grandeza que Dios ha puesto en nuestra vida. Y para ello, ¿por qué nos ha dado grandeza? Porque Él quiere que yo venza y pueda salir con éxito, que yo tenga una mejor vida. Para eso Él ha dado a mí esta grandeza. Quiero decirte que nosotros estamos diseñados para bendecir. Nosotros estamos diseñados para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y quiero decirte en esta mañana, en esta tarde, donde tú nos estés viendo, que la grandeza que Dios nos ha dado la podemos medir. Si pudiéramos medir esta grandeza, ¿cómo lo haríamos? Quiero enfatizar esto. Los hombres evalúan a los hombres a través de los resultados, a través de los frutos, a través de las acciones, a través de las decisiones que ellos toman. Pero Dios no juzga de esta manera. Dios juzga a los hombres por su corazón. ¿Recuerdas cuando le dijo a Samuel? Porque él es conforme a mi corazón. Lo que estaba viendo en David no era su tamaño o su fuerza, era su corazón. Porque en el corazón se mira, entre otras cosas, se mira la fe del hombre. En el corazón se mira la fe del hombre. Esto es lo que Dios evalúa, el corazón. Recuerda que la Biblia nos enseña y dice, porque con el corazón se cree. Y quiero invitarte que vayas abriendo tu corazón, vayas abriendo tu entendimiento para poder ir profundizando. Vamos a hacerlo como lo hacen los hombres que se dedican a encontrar minerales, los mineros, que encuentran una línea, una veta de algún material, oro, plata, cobre, etcétera, y van buscando, se van profundizando, porque tienen que encontrar la veta para que los lleve
al yacimiento de ese mineral. Así que en la palabra es lo que hoy queremos hacer. Dios no te va a aprobar ni te va a desaprobar por tus actos que has hecho. Se oye fuerte, impacta esta palabra, pero Dios no te va a aprobar o a desaprobar por tus actos, por lo que has hecho. Él no necesita que peques, no necesita que hagamos, que concluyamos el pecado, que llevemos a luz al pecado. No. Te voy a decir por qué. Porque Él conoce la intención de tu corazón, de mi corazón. Porque el corazón demuestra la fe que hay en Él. La palabra del Señor nos dice en Mateo 5:28, el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Porque hay una intención. La intención del corazón es lo que cuenta. Esa intención es lo que el Señor mira. Por eso, cuando declara esta palabra, no es necesario que el hombre esté en ese acto, o sea, ya dé a luz ese pecado, sino que simplemente la intención, al mirarla, el Señor dice, ya pecó. Porque Dios sabe todas las cosas. Dios nos conoce perfectamente. Él discierne el pensamiento y las intenciones del corazón, lo dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Él está hablándole al hombre, Él nos está diciendo a nosotros, quiero que sepas cómo te debes de conducir, porque acabamos de leer que la fe es, y nosotros estamos viendo que el corazón va a mostrar la fe que hay en él. Mira, conocemos mucho o hemos hablado mucho en diferentes enfoques, te digo que la palabra es vasta, hemos hablado en diferentes enfoques acerca del sacrificio de Abraham que el Señor le pidió. Abraham sacrificó a Isaac literalmente. No lo sacrificó literalmente, o sea, no lo degolló para ofrecerlo en sacrificio. Sin embargo, le fue contado por hecho. Ahí es donde vamos a empezar a darnos cuenta que la intención del corazón es importante porque va a mostrar la fe que hay en nosotros. Mira, él lo entregó. Abraham entregó a su hijo desde el momento en que lo pidió el Señor. Después lo que hizo fue llevar a cabo el trámite, el protocolo del sacrificio, llevar la leña, las cosas necesarias, en fin, para dirigirse a donde Dios le había indicado. Así que Abraham se lo entrega a Dios. Y quiero invitarte y veas conmigo cómo lo hizo, de la manera que lo hizo. Y lo encontramos en Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Esta manera de responder de Abraham, esta manera de entablar este diálogo con el Señor. Y cuando el Señor le dice, Abraham, él dice de una manera muy firme, contundente, heme aquí. La gente piensa, algunos dicen, que ese camino
fue muy doloroso porque él tenía que entregar a su único, que esto para él iba a ser difícil. Pero lo que la Biblia dice es que cuando el Señor le dijo, cuando Dios le dijo a Abraham, él habla con Abraham, Dios habla con Abraham, Abraham responde diciendo, heme aquí. Esta palabra genera la fe. Esta palabra genera la fe. Y la fe determina la intención. Y la intención se manifiesta en los actos. Por eso Dios, cuando juzga o mira al hombre, mira el corazón, porque Él va a mostrar, el corazón del hombre va a mostrar su fe. Tú vas a decir, ¿cómo es esto posible? Miren, cuando Dios le dice, vamos a parafrasear, cuando Dios le dice, Abraham, le está diciendo, Padre de multitudes, ¿vas conmigo? Dios le dijo a Abraham, Padre de multitudes, y Abraham responde. Esta forma este diálogo encierra una de las cosas poderosas que encontramos de nuestro Señor en el trato con nosotros, cuando Él comparte, cuando Él pone su grandeza en nosotros. Él dijo así, parafraseado, yo te llamo con el nombre que te puse, Padre de generaciones, Padre de multitudes. ¿Y sabes algo? Le hace esta pregunta, parafraseado, ¿cuál es tu fe? ¿Era una prueba para Abraham? Sí. Dios le habla como Él lo ha nombrado. Dios le dice cómo lo ve. Y entonces Él le responde a Abraham. Le dice, el que tú llamas Padre de multitudes está aquí. Esta es mi fe. Yo creí lo que tú dijiste de mí. Parafraseado, porque le dice, heme aquí. Y posterior, en el versículo 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ni siquiera le dijo cuál monte, solamente vete a Moria, y yo te voy a decir dónde. ¿Por qué? Tenemos un antecedente, lo que hablábamos al principio. Tenemos primero que aprender a seguir instrucciones para que después podamos desarrollarnos y movernos, manejar la palabra profética de Dios para nosotros. Él le dice, yo ya creí lo que tú dijiste de mí. Y es impactante cómo Abraham se mantiene firme. El hijo era un regalo de Dios, pero no era el único o lo único a lo que Abraham o en lo que Abraham confiaba para poder ser padre de multitudes. Él sabía quién lo había nombrado padre de multitudes. Y sobre esto, quiero decirte que la fe, cuando la palabra es suelta, dice la Escritura, que la fe viene por el oír de la palabra. Cuando la fe genera, cuando la palabra la escuchamos, la fe genera la intención del corazón. Y la intención del corazón se va a expresar, se va a hacer tangible, visible, a través de las acciones o las actitudes. En otras palabras, dime qué crees y yo te diré cómo te comportas.
Dime cuál es tu fe y yo te digo cuáles son tus acciones, cuáles son tus actitudes. Mucha gente dice, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, yo creo en nuestro Señor. Está bien, pero debe ir acompañado con fe, porque sin fe es imposible agradarlo. Y dice, y todos los que vengan a Él deben de estar seguros de que Él va a recompensar a aquellos que le buscan. Cuando somos confrontados por Dios, cuando somos movidos hacia otro nivel, cuando Dios quiere establecer con nosotros una palabra de un mover mayor, donde Él está pensando y está dando esta revelación para nosotros, debemos de saber cómo responder. Esto es sumamente importante, porque a veces podemos confundir obediencia y fe. Mira, vamos a hacer énfasis. La obediencia solo se va a manifestar en la presencia de instrucciones. Obediencia se va a manifestar cuando hay instrucciones, en la presencia de las instrucciones, como te decía. Por ejemplo, en el bautismo es nuestro primer paso de obediencia, pero no podemos quedarnos solamente en que conocimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ahora tenemos que avanzar, tenemos que caminar, y al caminar, el primer paso de obediencia para seguir las instrucciones de nuestro Dios que están en la palabra es bautizarnos. Las instrucciones nos indican que seguir las instrucciones nos indica que hay obediencia, pero la fe es diferente. La fe no es lo mismo, que obedecer, porque la fe se va a manifestar en la ausencia de instrucciones. La fe se va a manifestar en la ausencia de instrucciones. No hay instrucciones, solo hay una palabra que está dando para que tú puedas tomar la decisión de realizar o no lo que el Señor está hablando a tu vida, a mi vida, a nuestra vida. Mira lo que dice Hebreos 11. Ven conmigo a este pasaje. Hebreos 11. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se va a manifestar en la ausencia de instrucciones. La grandeza de un hombre se mide por su obediencia. La grandeza de un hombre se mide por su fe. Pero son dos cosas que ya explicamos, que es obediencia y que es fe. Viene el versículo 2, y en el versículo 2 dice así: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella, ¿por qué? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Perdón. A veces pensamos que el buen testimonio es lo que dice la gente de mí o lo que dice la gente de ti. No, eso no es el buen testimonio que alcanzaron los generales de la fe. No está hablando Dios
de lo que dice la gente de ti. No. Lo que él está hablando es que alcanzaron buen testimonio los antiguos por ella, por la fe. Porque el testimonio, el buen testimonio, no es lo que la gente dice de ti, es lo que Dios dice de ti, lo que Él testifica de ti. Y mira, la fe que tienes, la fe que yo tengo, determina mi testimonio. Dicho de otra forma, la fe que tienes es lo que has creído de Dios y esto da testimonio ante Dios de ti. Vamos a poner un ejemplo. Abraham no confió en que tenía un hijo para poder ser padre de multitudes. O sea, su hijo se casa y tiene hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos, y etcétera. No. Él estaba confiando en aquel que le dijo, tú vas a ser padre de multitudes, porque el que lo hizo padre no fue una persona humana, fue Dios que le trajo este regalo, pero Él lo hizo padre. Así que Abraham no confiaba en Isaac para poder ser padre de multitudes. Él confiaba en aquel que lo hizo padre, que tiene poder, porque su palabra no vuelve vacía, sino antes realiza lo que Dios dijo que tenía que ser hecho. Mira, Génesis capítulo 12, verso 1, nos va a ayudar en esto. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Te das cuenta? Aquí encontramos que hay instrucciones. Salió de la casa de su padre, salió de la casa de su parentela por obediencia, pero también aunó nuestro Dios fe. Él tenía que ir a una tierra. ¿Qué tierra? No sabemos. No dijo a dónde. Él simplemente tuvo que obedecer y mostrar lo que había en su corazón. Creyó a lo que Dios dijo y actuó en consecuencia a lo que el Señor le dijo. Obediencia sigue instrucciones. Fe se activa aunque no haya, en la ausencia de instrucciones, aunque no hay instrucciones, esa fe se activa. Esa fe es la que hace que el Señor te dice, vas a ir por caminos que no conoces. Vas a caminar donde tu pie jamás ha pisado. Y aunque tú no veas el piso firme, yo te haré pasar por él. Yo te voy a llevar, vas a caminar. En ese momento la fe es, ok, esto es lo que voy a hacer. Y esa fe de tu corazón da ese testimonio a Dios de que verdaderamente le creemos. Una determina tu obediencia, la otra manifiesta tu fe. Yo creo
que me vas a llevar a la mejor tierra, que tienes para mí lo mejor, que no puedo permanecer con mi parentela, que no puedo estar en esta tierra, porque tú tienes algo para mí. Me dices que los deje, lo voy a dejar todo por seguirte. ¿Cuántas veces hemos sido retados así? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces esa palabra ha venido y te dice el Señor y estás confrontado, estamos confrontados y decimos, pero dame chance de, no sé, agarrar mis maletas, hacer mis maletas, despedirme, no sé, pero estamos siendo confrontados. ¿Por qué? Porque esa fe que se activa, que despierta, esa es la fe que ha levantado testimonio delante de Dios. Esa es la fe. Eso le fue contado a Abraham por justicia, porque la Escritura lo dice. Vamos a continuar. Cuando llega al monte Moria, Dios no le dijo dónde, pero Abraham, lo pienso, dijo, aquí es. ¿Y qué fue lo que aconteció? Lo que aconteció fue algo glorioso. Empezó a definir. Vamos a traer las piedras, vamos a poner la leña, vamos a preparar el lugar, el altar, para ofrecer el sacrificio. Este acto es la grandeza de una persona. Este acto es la grandeza que Dios ha puesto en una persona. Esto es así. Él empezó a arreglarlo todo, sin dudar, sin reproches, sin desconfiar, creyendo que aquel que le dio a este hijo podía darle otro, muchos. Él no tiene límite. Nuestro Dios es todopoderoso. Y entonces entendemos cómo, pues, dice la Escritura, por la fe, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por eso son los generales, por eso es este capítulo especial de aquellos hombres que nos enseñaron cómo se cree y cómo se desarrolla esta grandeza en nosotros, esa grandeza que Dios ha puesto, esa fe que te lleva a hacer cosas que otros ni siquiera imaginan, otros que ni siquiera saben, que nunca van a entender, pero que para ti es algo real, es algo tangible, es algo que puedes palpar con estos sentidos espirituales, donde su palabra te sustenta y va produciendo en ti lo necesario, la capacidad, y no de nosotros, te lo he dicho. No es porque, ni es para nosotros ni por nosotros. Es de Dios, en Dios y por Dios. Él está depositando en nosotros para que podamos alcanzar lo que Él ha dicho, lo que Él ha declarado. Y mira, aquí viene otra parte importante. En el versículo 3 de Hebreos, dice, por la fe entendemos
Wow. Dijimos que la fe es lo que Dios mira en el corazón, pero ahora ya cambiamos de sitio, ya subimos de nivel y ahora dice la Escritura, lo dice la Escritura, por la fe entendemos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo haces que mi fe me lleve a entender? ¿Cómo lo haces, Señor? Mira, en el proceso de la fe, que tenga ausencia de instrucciones, nos lleva para que avancemos en la fe, o sea, en el proceso de la fe. Hay ausencia de instrucciones, pero esto nos lleva para que podamos avanzar, para que después de las instrucciones vengan las explicaciones. Porque creíste. Wow. ¿Cómo? Vienen las explicaciones en el proceso de la fe. No hay ausencia de instrucciones. Se activa. ¿Cómo supo entonces que ese era el lugar correcto que Dios quería para que Abraham sacrificara a Isaac? Por la fe, porque confiaba plenamente en aquel que le había sacado de su tierra y de su parentela. A veces nosotros no queremos dejar ni siquiera, pues, al más lejano de nuestros parientes. O nos cuesta trabajo soltar y dejar cosas que el Señor pide que dejemos para que continuemos avanzando. Y a veces decimos, sí le creo al Señor. Y la pregunta sería, entonces, ¿por qué no actúas en consecuencia de esa fe? Es algo tremendo, porque después de esto que nos lleva a creer, a movernos en ello, vienen las explicaciones. Esto quiere decir lo siguiente. Porque por la fe entendemos haber sido constituido el mundo. Perdón, el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo que miramos, fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo podemos ampliar este concepto y profundizar un poco más? Ok. En el corazón están las intenciones. Y sus intenciones van a formar acciones. La intención del corazón no se ve, pero las acciones que derivan de la intención del corazón es lo que se ve. Un ejemplo. Estamos en la iglesia, en la reunión.
Y dice, sientes la presencia del Señor. Y otra persona dice, no sentí nada. Yo no me sentí así. Yo no lo veo de esta manera. Yo no creo o no pienso que esto sea. La pregunta es, estando en el mismo lugar, adorando al mismo Dios, entrando en esta intimidad con Dios, uno dice sí y otro dice no. Uno se entrega y el otro dice, no sentí nada, no vi nada, no sé por qué aquel está en este pensamiento si yo no tengo este sentir. Ok. Son intenciones que están en el corazón. Las intenciones del corazón están dando las acciones, lo que miras, lo que se está notando. Algo importante, algo enfático en este punto. Hay que gobernar las intenciones. Y entonces crearás tus circunstancias. Perdón, gobierna tus intenciones y crearás tus circunstancias. Mira el ejemplo de Abraham. Abraham lo entregó y no se aferró a decir, no, pues se muere Isaac y ¿qué vamos a hacer? Sara, mi edad, así, aquí, allá, ¿cómo? ¿Qué va a pasar con nosotros? No, él no pensó así, porque lo que había en su corazón era realmente una fe en Dios. Y esto daba testimonio a Dios de quién era Abraham, de quién era este hombre al que Dios había llamado. Y mira, al principio del estudio, estábamos diciendo que estas intenciones van a hacer que nosotros realicemos o llevemos a cabo actos. ¿Por qué a veces entonces, cuando tenemos momentos difíciles, cuando somos confrontados, cuando las cosas no nos están saliendo bien, cuando vamos como el salmón contracorriente, en esos momentos, ¿qué es lo que mana de nosotros? No te estoy diciendo que no vamos a tener problemas. Sí, pregúntenle a Abraham. Pero no quiere decir que la fe que está en nosotros, la intención de nuestro corazón, que se va a ver qué fe es la que habita, qué tanto creo a esto, es lo que debe de establecerse en la vida del Hijo de Dios, del siervo de Dios, del que quiere caminar en Dios, como cada uno de los alumnos de la Escuela de Ministerios de Unicristo. Así, determinados. La pasión que yo veo en el apóstol Marcelo y su esposa es incansable. Hay una intención. Ellos tienen fe en esa palabra. Ellos caminan bajo esa palabra. No ha sido fácil, pero siguen confiando. Son los mentores que Dios ha puesto delante de ti. Y tenemos que seguir caminando porque Dios sabe manejar mejor que nadie nuestro depósito. Podemos estar confiados en Él, podemos creer en Él. Nosotros decimos, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres fiel, pero al momento de que Él da la palabra,
nosotros podemos resistir y cerrar el corazón, o podemos abrirnos y caminar como Dios ha hablado de nosotros, actuando y dando testimonio delante de Dios, que creemos en aquel que nos llamó, que Él es suficiente. Así que debemos de aprender a manejar en Dios las cosas que hay en nuestro corazón. Tenemos que aprender a gobernar nuestras intenciones. Tú vas a decir, ¿cómo? ¿Sí? Dios nos ha dado grandeza. Él ha puesto su espíritu, de su espíritu en nosotros. Nos ha ayudado para que podamos vencer a través de su gracia. Nos ha dado poder para vencer sobre el pecado, sobre la maldad. Y esto, hermanos, es real. Nosotros debemos saber manejar en Dios las cosas que hay en nuestro corazón. Tenemos que saber cómo desarrollarnos, cómo caminar, porque en la palabra vas a encontrar que hay cosas que a muchos les parecen difíciles de comprender. Pareciera que hay una puerta que está cerrada y quisiéramos buscar la llave, encontrar la llave. Pero después de esto, en el proceso de la fe, vienen las explicaciones. Y entonces somos entendidos y podemos decir, esto es real. Yo sé que al poder de tu palabra, cuando tú dijiste sea hecha la luz, y fue la luz. Cuando tú ordenaste a la tierra produzca, la tierra produjo. En el mar, los peces empezaron a producirse. ¿Te das cuenta? Debemos de saber manejar en Dios las cosas que hay en nuestro corazón. La gente piensa que debe ser valorada o tenida en estima, en reconocimiento por lo que hace. Yo te ayudé, yo hice por ti, yo estuve ahí cuando más me necesitaste, etcétera, etcétera. Dios no es así. Él te valora por lo que crees. Él da testimonio por lo que crees, por lo que creemos en Él y de Él. Dios te hizo bendición, te dio dones, te ha llenado de su gracia, te ha dado bien, de su espíritu, de sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que te ha dado. Nos hizo para bendecir. Y cuando alguien nos maldice, pudiera ocurrir esto. No digo que a nosotros, a otros. Pudiera ocurrir esto. Voy a pagar igual. Me voy a desquitar. Si me maldice, pues yo le maldigo. No. No aplica en nosotros los hijos de Dios, porque la verdad habita en nosotros. Y la verdad es esta. La Escritura da instrucciones y dice, bendice al que te maldice y no pagues mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces entendemos que yo estoy hecho para bendecir porque Él me hizo bendición. Y lo que tengo que dar es lo que de gracia he recibido. Tengo que bendecir, tengo que hablar bien y decirle a mi enemigo, te amo. Quizá no te dé la oportunidad de que le hables, pero muéstrale con acciones
que no haya en ti ese rencor. Muéstrale con acciones cuál es la fe que está en ti, en aquel que nos bendijo y nos ayudó, en aquel que nos ha llevado a cosas maravillosas y gloriosas que todavía no vemos, porque seguimos avanzando. Dios ya nos ve al final, pero mientras llegamos tenemos que ir avanzando. Y para ir avanzando necesitamos esa palabra fresca, esa revelación fresca. Porque primero tenemos que conocer la doctrina de la Escritura. Debe venir el conocimiento. Entendemos que esto que estamos viendo fue hecho de lo invisible. Por eso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo solo por tu palabra. Porque este conocimiento tiene que venir a nosotros. ¿Por qué? Porque si no entendemos la palabra, ¿cómo queremos disfrutar el mover profético? ¿Cómo podemos desarrollarnos allí? ¿Cómo podemos avanzar? Tiene que ser fortalecida, ejercitada, llevada, impulsada a través de la palabra, la fe que Dios nos ha permitido, nos ha dado, nos ha regalado, porque Él es el autor y consumador de la fe. Así que el principio lo aplica el Señor al estar creando, soltando su palabra, y vemos que su palabra no vuelve vacía. Es el mismo principio que aplica a nosotros para entonces, al caminar en fe, crear las cosas que deben de ser hechas, que deben de ser vistas. Así que por eso te decía que debemos saber cómo manejarnos, cómo gobernar nuestras intenciones para crear circunstancias. A veces las cosas salen mal, sí. ¿Cómo estamos creyendo en Dios? ¿Qué fe? ¿Qué fe? ¿Qué nivel de fe? De confianza estamos manifestando en aquel que nos llamó. Y mira esto, con esto concluimos, amados. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, vamos a leer del verso 32 al 40. Dice así la palabra. ¿Ya estás conmigo? Muy bien. Verso 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe, mira lo que hicieron: conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fe. Es cuestión de grandeza. Es cuestión de permitir
que Dios siga trabajando con nosotros. Y cuando vengan las explicaciones, Él te va a decir, esto es con esto y esto y esto. Y aquí, esto es lo que va. Y lo que quiero para ti es esto. Y ten esa fe y ten esa confianza. Yo estoy aquí por ti, yo estoy aquí para ti. No te voy a dejar, no te voy a soltar hasta que mi obra sea completa en ti. Esto es glorioso. Esto es maravilloso. Cuando miras este capítulo de los grandes de la fe, la pregunta surge. Señor, en mí todavía no está toda la historia, no está completa, pero te pido que me des un corazón con grandeza, de grandeza, porque creo y puedo seguir creyendo más y más que todo lo que has dicho de mí es hecho. Cuando oremos al Señor, podemos hacerlo como lo hizo el salmista. En el Salmo 139, versículos 23 y 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad. 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Las intenciones, lo más profundo de nuestro ser, lo que aún no sube a nuestra mente, pero Él ya conoce la intención del corazón, lo podemos llevar con Él y lo podemos llevar ante Él y podemos decirle, quiero seguir creciendo y quiero seguir avanzando. Dame siempre esa humildad y esa mansedumbre, pero quiero dar testimonio de que mi fe en ti me da para confiar que tú tienes todo poder, tú eres el todopoderoso para concluir tu obra en mí. Espero en el Señor que esta enseñanza les haya sido útil como lo ha sido para mí. Agradezco al apóstol Marcelo Varela por esta invitación. Que el Señor les bendiga y esta palabra, el Señor, de crecimiento en nuestros corazones. El Señor les bendiga. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias por su tiempo. Amén, amén. Gloria a Dios, tremendo. La palabra de Dios hoy ha edificado muchas personas, ¿no? Ha entrado mucha gente. Y espero que cada persona que esté aquí pueda compartir este video para que otras personas sean bendecidas. Amén. Pastora, para mí es un gran honor, un gran privilegio que haya estado con nosotros trayendo esta palabra de edificación. La gente todavía sigue hablando, despidiéndose. Estamos llegando al final del programa. Quiero agradecer por tu tiempo y espero que podamos tenerte en otras oportunidades. Amén. Gracias, apóstol. Con todo gusto, desde lo profundo de mi corazón, agradezco este enorme privilegio y bendición que nos concede. Y pastor, con todo gusto estamos aquí. Para usted. Gracias, pastora. Bendiciones. Querido amigo, amiga, llegamos al final del programa de este estudio maravilloso de la Escuela de Ministerio Unicristo. Quiero pedirte que te dejes usar por Dios y que cuando mañana esté puesto en el canal Marcelo Parrelia, tú puedas entrar al canal, suscribirte
Podemos hacer un trabajo juntos y usted pueda tomar el video y poderlo poner en su Facebook, ponerlo en sus grupos de WhatsApp, para que otras personas puedan escuchar este estudio bíblico ya editado y que otras personas puedan ser edificadas. Entonces, que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí. La presencia de Dios se ha movido de una forma especial, tremenda. Dios ha hecho grandes cosas. Dios los bendiga a todos. Padre Jesús, un fuerte abrazo en el corazón. Bendiciones. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.